En esta sección se va a observar la parte más elevada de la vía aérea. Vamos a distinguir entre la nariz externa y las cavidades nasales, ¿ya? Y los senos paranasales de la naringe, ¿ya? Nasofaringe, perdón. Y vamos a empezar viendo las estructuras óseas que los rodean. Entre los espacios de los orificios de la nariz vamos a mostrar una abertura, que es la piriforme, ¿ya? Es un espacio donde hay dos cavidades nasales de la derecha hacia la izquierda, donde los tabiques nasales, aquí podríamos ver en este hueso, pero bueno, no se nos llega a notar. Una mejor observación es cuando lo vamos a llegar a dividir, ¿ya? Donde en acá se llega a observar que hay muchas estructuras que se van a observar, de modo que vamos a estar orientados aquí. En la parte se encuentra el paladar duro y aquí se va a observar el suelo de las fosas craneales. Aquí se va a localizar la pared medial de las órbitas y aquí se va a encontrar las dos cavidades nasales. El tabique que se divide está un poco descentrado aquí, lo cual no es normal, ¿ya? El techo de cada cavidad está formado por una lámina cribosa, que es muy estrecha, ¿ya? Medial a la cavidad nasal, formado por los tabiques, que es suave y no tiene mayor característica. Mismo que sucede con el suelo contrario, que es la pared, que posee varias características, entre las cuales se destacan las tres delicadas, que son los cornetes, las tuberosidades también. Se muestra aquí que los cornetes inferiores y los cornetes mediales son muchos más pequeños que los cornetes superiores. Los tres cornetes se dividen parcialmente en un paso de aire de las tres partes de los meatos inferior, meato nasal medio y meato nasal superior. Ya. Aquí se encuentra la parte posterior de la cavidad orbitaria. Y aquí se va a localizar el espacio hueco del maxilar y vamos a examinar por hacia adelante el nivel del suelo de la órbita, ¿ya? Y la pared inferior de la cavidad nasal se entorna mucho más estrecho y se debe que haya la presencia de la agrupación de pequeños espacios huecos que son las celillas etmoidales que vamos a observar, ¿no?, en este momento, ¿ya? Para una observación más detallada vamos a observar del cráneo que ha sido dividido de izquierda hacia derecha, ¿ya? De aquí estas líneas es el tabique nasal. Este está formado por la parte del hueso etmoidal, la lámina perpendicular. Este es el hueso del vómer, ¿ya? En la parte más baja. Y aquí está el tabique, que está formado por el maxilar y el hueso palatino. Y se muestra ahora la lámina cribosa, ¿ya?, que divide la proyección más de arriba y está discreto y trata aquí la cresta galli, ¿ya? Y la sección frontal que estábamos observando se va a dividir aquí justo por detrás de la cresta galli, ¿ya? Se va a retirar aquí el tabique para lograr, vamos a lograr una mejor observación. Y lateralmente aquí la cavidad nasal, se nota el techo de la cavidad nasal que discurre a lo largo de la línea que alcanza hasta el punto a lo largo de la lámina cremosa, ¿ya? Se muestra nuevamente entre los cornetes superior, medio e inferior. Pared lateral de la fosa nasal posee muchas aberturas parcialmente ocultas por los cornetes. Las observamos en un momento. La pared lateral de la cavidad nasal está formado por el maxilar, por el hueso etmoidal y por la área perpendicular del hueso palatino, ¿ya? Por detrás del punto donde la cavidad nasal está cubierta por la nasofaringe, la pared lateral está formada por los grandes huesos de la cara que rodean la cavidad nasal, el hueso frontal, el maxilar, es el esfenoides y el etmoides, ¿ya? Son más o menos huecos, ¿ya? Los espacios huecos están entre estos huesos que contienen los senos paranasales, ¿ya? Y llenan el aire del cuerpo vivo y sano. Tanto los senos paranasales se comunican con las cavidades nasales para observar a los senos y veremos aquí en un corte. Vamos a retirar la parte de aquí se va a mostrar la cavidad del seno frontal, ¿ya? Que está dividido ya entre el seno frontal que se extiende hacia arriba y por detrás también está la frente que extiende de una forma variable y hacia atrás del techo de la órbita o la pared superior del suelo de la fosa craneal anterior.
Ya. Ahora, aquí se encuentra la cavidad del seno maxilar derecho. También lleva el atrio del maxilar, ¿ya? ¿Ya? Y que limita con la fisura del maxilar, se extiende hacia abajo casi hasta la raíz del molar y premolar, superiormente, que se va a extender también en la pared lateral de la cavidad nasal, ¿ya? Y aquí se va a formar el techo y el suelo de la cavidad orbitaria, ¿ya? Aquí vamos a observar, ¿ya?, los senos esfenoidales que ocupan la parte del centro hueco esfenoidal. Se realiza como esta abertura para mostrar los senos esfenoidales derecho, ¿ya? Para observarlo mejor, vamos a examinar una parte del cráneo que está dividida en una línea media. Aquí se muestra un nuevo seno, que es el esfenoidal, ¿ya?, derecho, que encima del seno se encuentra la fosa craneal anterior, la silla turca, y por detrás se va a encontrar la porción basilar del hueso occipital. Por delante se va a mostrar la parte alta de la cavidad nasal y por debajo el techo de la nasofaringe. ¿Ya? Finalmente vamos a ir a la porción de la agrupación pequeña de las cavidades que contienen las celdillas etmoidales colectivas denominadas seno etmoidal. Se extiende justo por detrás de este conducto nasal lagrimal hacia adelante a lo largo de la órbita, ¿ya? Como hemos observado en las celdillas, vamos a encontrar en la pared medial de la órbita y la pared lateral, en la parte más elevada de la cavidad nasal. Continuando, vamos a tener un plano del etmoides dividido en un plano sagital, ¿ya?, donde aquí se va a encontrar la lámina perpendicular del etmoides, que forma una gran parte de la porción nasal, ¿ya?, y esta es su proyección es de superior del origen de la cresta galli y la fosa craneal anterior. A cada lado de la cresta galli se encuentra la lámina que es la ósea, ¿ya? Ya anteriormente hemos observado en la parte más lateral del hueso etmoidal esta capa delgada, la lámina papirácea, que forma parte de la cavidad orbitaria. Como hemos observado la parte de la lámina papirácea, aquí se va a observar una cavidad nasal que se encuentra en las celdillas etmoidales, y el cornete superior medial también formado por la parte del y se encuentra unido al hueso frontal, ya por encima al maxilar, por debajo a la parte central del hueso. Bueno, unas veces más vamos a observar el hueso etmoidal. Vamos a regresar a la cavidad de los senos paranasales, sin embargo, para observar cómo se conectan ya estas cavidades y también para examinar sus aberturas de los senos frontales y maxilares. ¿Ya? Aquí se encuentra la cavidad del seno frontal y aquí se encuentra la cavidad del seno maxilar vista a través de una apertura artificial, ¿ya? Y los senos frontales y maxilar que desembocan de esta compleja área, ¿ya?, que se encuentra por debajo del cornete medio, a la cual se observa más detalladamente en este cráneo seco, ¿ya?, irregularmente en la cavidad nasal, dentro del seno maxilar separado por esta escama ósea del proceso unciforme, ¿ya? Y el cuerpo vivo de todas estas aberturas y una gran parte de estas se encierran por tejido blanco, ¿ya?, que desembocan por el seno maxilar y se va a encontrar justo aquí. Si observan en el interior del enfrente se puede observar una abertura bastante, ya, en la pared medial del seno maxilar, ¿ya? El seno frontal está desembocado en el inferior de la cavidad nasal mediante el camino estrecho del conducto frontonasal, ¿ya? El conducto frontonasal, que aquí se llega a observar, se origina del proceso unciforme que discurre hacia arriba, hacia adelante y alcanzar hasta el seno frontal, ¿ya? Los senos frontal y maxilar no desembocan directamente dentro de la cavidad, sino dentro de un lado estrecho y una cámara localizada. Aquí vamos a encontrar y se puede visualizar el infundíbulo del óseo
que está con un tejido blando, una abertura entre los senos esfenoidales que desemboca a la cavidad nasal. Aquí está por encima y por detrás de los cornetes superiores y de las celdillas etmoidales, que se encuentra por arriba en la región, ¿ya? En esta abertura están las cavidades, algunas que es de la abertura local, detrás el cornete medial, y mientras que se observa la localización por debajo, ¿ya? Y la pared lateral de la cavidad nasal tiene dos aberturas, más la abertura para el conducto nasal y lacrimal, el conducto lacrimal y una abertura para los nervios y los vasos sanguíneos, y el foramen que está fino, ¿ya? Del palatino, como aquí vemos observando en el paso de este orificio, que es el conducto lacrimonasal, ¿ya? Que se va bastante, discurre por debajo hacia el desembocar por debajo del cornete inferior, ¿ya? Aquí se encuentra su desembocadura, ¿ya? Bueno, la última abertura, si es el foramen esfeno para la porción que constituye el extremo interno del corte del túnel, que está dirigido hacia la nariz y al paladar, en la parte interna va a desembocar cerca de la parte posterior y del medio, ¿ya? Para la parte superior también va a ir hacia afuera, y otro extremo del foramen esfino del palatino que se encuentra aquí en la profundidad de la fisura, ¿ya? Ya. Bueno, una vez observados ya las características óseas de las cavidades nasales, y vamos a retroceder para ver los huesos de la nasofaringe, que también llegan a ser paralelos a estos, aquí se encuentra la abertura posterior de la cavidad nasal, la cual se va a encontrar en la parte posterior de la pared lateral. Está formado por una lámina medial de la tiroides y una lámina medial que es del gancho del proceso trigoides, ¿ya? Bueno, el cartílago aquí se encuentra el cartílago conducto auditivo, ¿ya? El cartílago está formado por un conducto incompleto abierto por debajo, ¿ya? Próximo al extremo medial del cartílago hay un grupo de abertura que es en el cráneo, y se han observado antes desde el ángulo diferenciado del foramen oval y el foramen espinoso, ¿ya? De la abertura del conducto de la carótide y el foramen yugular, ¿ya? El techo de la nasofaringe está formado por la cara inferior del esfenoides y la porción de la base del hueso occipital que desciende hacia el foramen magno, ¿ya? Para completar la imagen de estos huesos vamos a rodear tanto la nasofaringe, que se añaden en las vértebras también cervicales, que se encuentran en el arco anterior de las atlas. Esta se localiza en el diente, ¿ya? Del axis del proceso etmoidal, ¿ya? Bueno, eso es. Bueno, una vez ya examinando las características óseas, también vamos a llegar a ver los senos y las zonas paranasales, la nasofaringe y las regiones del cuerpo vivo. Ahora vamos a comenzar a ver la entrada de las vías aéreas, la conformación de todo esto. La nariz externa, que aquí llegamos a observar, la porción ósea superior de la nariz está cubierta por una piel delgada, móvil, que todos le llegamos, y es palpable, obviamente, ¿no? Y es gruesa, y se fija en una estructura subyacente, ¿ya? Las aberturas del foramen se originan por los orificios que se llaman narinas, y se retira, esta es la parte de la piel, ¿ya? Para que podamos observar las estructuras subyacentes. El límite del orificio de la nariz de la abertura piriforme se encuentra aquí, ¿ya? Y se encuentra en los huesos nasales en los huesos nasales unidos en la línea media del foramen del puente nasal hasta aquí abajo. Desde aquí hasta casi la punta de la nariz está el foramen del borde frontal del cartílago del tabique nasal, que anteriormente ya lo hemos visto, ¿no? El esqueleto de la nariz está formado por una pieza delgada del cartílago lateral y el cartílago alar, ¿no ve? El cartílago delgado, plano, por delante se continúa con el cartílago del tabique nasal. El cartílago alar tiene dos partes, un pilar lateral y un pilar medial, ¿ya? El pilar lateral está formado por un marco curvo que es externo en la cavidad nasal al pilar medial, gira agudamente hacia atrás y termina casi junto a los dos pilares mediales del foramen del esqueleto, en la parte más abajo y anterior del tabique nasal, que se
conoce como la columela, que obtiene una buena vista del tabique nasal y se divide en el hueso blando, largo y estas líneas. Se retira esta porción y se muestra aquí el tabique nasal. Antes de observar el oriente, ya aquí se va a encontrar las fosas craneales anterior y aquí se localiza el hueso palatino del paladar duro y el paladar blando que se extiende detrás hacia aquí y se encuentra la cavidad bucal y aquí la abertura de la cavidad nasal derecha. Por detrás se encuentra la nasofaringe que observamos en un momento, ya el tabique nasal que se extiende desde aquí hacia atrás. Aquí más adelante está la pequeña parte del tabique que está cubierto con piel, del resto está cubierto con esta capa membranosa que es la mucosa, ya que se retira en una pequeña parte de la membrana mucosa para poder apreciar el grosor, ya. La parte más elevada del tabique es la área olfatoria, especializada y en contenido para las fibras terminosas nerviosas del olfatorio, que son los receptores sensitivos para el olfato, ya la lámina cribosa que se encuentra ahí directamente con el nervio olfatorio se encuentra a este nivel, ya. Ahora se va a retirar toda la membrana mucosa y el tabique para poder observar el cartílago y el hueso subyacente. Esta parte del tabique es del hueso, como hemos observado. Esta parte está formado por el cartílago del tabique nasal y en un concreto presenta un defecto inusual, que es el cartílago que está más adelante. El cartílago del tabique nasal forma la nariz. Aquí abajo después se va a encontrar atrás insertándose esta prominencia que es el maxilar de la espina nasal, ya anterior. Ahora se va a retirar todo el tabique nasal para poder observar la pared lateral y el suelo de la cavidad nasal interna y las fosas nasales de arriba hacia el borde inferior y el cartílago lateral que se encuentra aquí y se conoce como el vestíbulo nasal, que está cubierto con piel y el resto de la cavidad nasal está cubierto con una membrana mucosa. Aquí se encuentra el cornete superior, cornete medio, cornete inferior, ¿ya? La membrana mucosa que los recubre es rica en glándulas mucosas, en los vasos sanguíneos. Los completos superiores de los se cumplen importantes funciones de humidificación, ¿ya? Y calentamiento. El aire expirado está por la área olfatoria y corresponde al tabique que contiene las fibras nerviosas y el nervio olfatorio. Los senos paranasales y el conducto nasal lacrimogéneo desembocan a las fosas nasales. Para observar sus desembocaduras en las cavidades nasales se van a retirar los cornetes, ¿ya? Bueno, el cornete inferior está aquí por debajo de esta punta que se encuentra en la desembocadura del conducto nasal o lagrimal, por debajo del cornete medio que está aquí, que se encuentra en el surco profundo denominado hiato semilunar, ¿ya? Para observar este curso del hiato se retira el borde inferior con este hilo, mira, lo están retirando acá. Y el hiato semilunar es un conducto estrecho, una cámara lateral irregular denominado infundíbulo, ¿ya? Lo cual recibe al seno frontal. Bueno, y el maxilar y en ocasiones las celdillas en las áreas más anteriores también desembocan en el infundíbulo. A veces, como de este caso, desembocan separadas por debajo del cornete medio, y aquí están los cornetes superiores, las celdillas etmoidales. Es más posterior que desemboquen por debajo de este cornete superior, ¿ya? El seno esfenoidal es que está en la cavidad que desemboca en la parte más elevada de la cavidad nasal, del receso esfenoidal, ¿ya? Aquí se encuentra la cavidad del seno frontal. Es un modelo diferente que desembocará el conducto frontonasal inferiormente. Se encuentra por detrás también, dicen por acá. Ya, para observar las otras cavidades de los senos vamos a observar por fuera una disección, lo cual vamos a retirar todo el tejido blando facial, ¿ya? Aquí se encuentra la cavidad del seno maxilar abierto, ¿ya? Desde adelante, que desemboca del seno dentro del infundíbulo, que se encuentra aquí, y en la pared medial aquí se encuentran las celdillas etmoidales de la lámina papirácea, y vamos a retirar la abertura ósea de la pared medial de la órbita. También se expone el infundíbulo ahí,
¿ya? Ya. Bueno, ahora regresaremos y vamos a observar la nasofaringe. Para ello vamos a colocar aquí el tabique nasal en su lugar, ¿ya? Aquí está la mitad derecha de la nasofaringe, las desembocaduras de las dos cavidades nasales en la nasofaringe. Aquí está de la derecha, se denomina la coana, ¿ya? Y aquí se encuentra la parte posterior de la nasofaringe, donde reposa la porción basilar del hueso occipital. En la parte posterior de la nasofaringe se va a encontrar también el arco anterior del atlas, de la mucosa de la pared lateral de la nasofaringe, y hay un pliegue pronunciado hacia adentro denominado rodete tubárico, producido por la proyección de dentro del cartílago de la tuba auditiva y faringotimpánica, ya de la abertura mucosa. Tanto también se localiza por detrás del rodete bárico, ya, y hay un receso profundo, que es el receso faríngeo, y el suelo, que es la nasofaringe, que está el paladar plano y muy móvil, la nasofaringe en la parte posterior de la cavidad nasal. La nasofaringe desemboca por debajo de la bucofaringe, ¿ya? El paladar blando puede moverse hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, moviéndose. Son importantes para deglutir y hablar y producir numerosos pequeños músculos del paladar blando, desde arriba, desde abajo, y la mayoría de estos músculos se insertan sobre la aponeurosis similar del tendón que ocupa esta parte, ¿ya? Y bueno, para finalizar vamos a revisar ahora y vamos a observar sobre la parte superior de la vía aérea, ¿ya? Acá, comenzamos. Aquí se encuentran los orificios nasales con las narinas anteriormente mencionados y la columela, ¿ya? Y el cartílago lateral, el cartílago alar, ¿ya? El tabique nasal y también el vestíbulo nasal y la área olfatoria, ¿ya? Aquí se va a localizar el cornete y otra vez superior y medio e inferior, ¿ya? Y aquí se va a observar la nasofaringe del rodete tubárico, ¿ya? El receso faríngeo y el paladar blando, ¿ya? Aquí está el hiato semilunar, y aquí es el infundíbulo. Por último, aquí se encuentra el elevador del párpado y el tensor del paladar, el cartílago de la tuba auditiva y a lo largo de... es un nervio extremadamente corto, consistente, una serie fina, fibras que se originan desde el bulbo olfatorio en la cara inferior del lóbulo frontal, ¿ya? En cada lado del bulbo olfatorio desencadena aquí justo por encima de la lámina cribosa, se muestra ahora un corte frontal de un cráneo seco que discurre por la lámina cribosa, y cada lado de la lámina cribosa forma el estrecho del techo de la cavidad nasal, y aquí se muestra una vista medial, ¿ya?, de la lámina cribosa, que se encuentra aquí, y vemos aproximadamente las finas fibras del nervio olfatorio que discurre a través de la lámina cribosa y por debajo de la membrana bucosa hasta llegar a las terminaciones nerviosas de esta área olfatoria y la superficie lateral y media de la cavidad nasal. Y también vamos a llegar un poquito a tocar al nervio óptico, ¿ya? Aquí tenemos proximal, que este nervio emerge del plasma óptico, ¿ya? Quiasma óptico, perdón. Aquí puede observarse el nervio óptico avanzando por debajo de la dura madre y entrar al conducto óptico, que se origina por debajo del cráneo seco, mira, del seno esfenoidal, ahí está. Y aquí se encuentra el quiasma óptico, que se encuentra en las arterias carótida interna, dividido justo por debajo del quiasma, ¿ya? Y se encuentra en el techo de la fosa hipofisiaria, y aquí puede observarse el tallo de la hipófisis ya diseccionada, ¿ya? Bueno.